Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Con nosotros está la directora del FONAT. Está para contarnos sobre la actividad que lleva a cabo, cómo se canalizan las atenciones. Doy la bienvenida a Paola Bardi. Un gusto recibirle. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Paola? Buenos días. Muchísimas gracias, Neri. Buenos días. Gracias por recibirnos. Un saludo a todos los que nos escuchan y que nos ven también por las redes sociales. Así es, estamos aquí en nuestras habituales frecuencias, Paola, pero también en nuestras plataformas digitales para llevar toda esta importante información. Para comenzar, cuéntenos cómo opera el Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito. Por ejemplo, para quienes nos están sintonizando o están conectados, que puedan saber cómo es el procedimiento para llegar al FONAT. Ok. Bueno, es importante resaltar que con el gobierno del presidente Nayib Bukele, el FONAT tiene la relevancia que se merece dentro de la administración. Es decir, que es una entidad estatal que está comprometida con la prevención y la educación en la seguridad vial, así como el apoyo a las víctimas de accidentes de tránsito. Nuestros fines están enmarcados en la ley, son 3 en específico, son 2 que se enfocan en la atención al post-accidente, no es la atención inmediata que se brinda al accidente cuando sucede, para eso tenemos a otras instituciones que se encargan de eso, pero nosotros nos encargamos después para poder dar una ayuda integral. Por el otro lado, también tenemos los programas de prevención y educación en seguridad vial. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es la reducción sistemática de los siniestros de tránsito para poder tratar de cambiar una cultura vial en nuestro país. Cuando hablamos de los primeros 2 fines de nuestra ley FONAT, hablamos de una entrega de ayuda de prestación económica. Esta es entregada de forma oportuna. ¿Y qué es lo que puede hacer el ciudadano cuando ha tenido un accidente de tránsito? Primero debe tener en cuenta que para poder presentar la solicitud se cuentan con 6 meses desde que ocurrió el accidente para poder presentar la solicitud. ¿Cómo se presenta esta solicitud? Ya vamos a hablar de los tipos de solicitudes que tenemos. Y es que podemos acceder ya sea a nuestra página web. En nuestra página web tenemos el despliegue donde están los servicios enfocados a solicitudes de prestaciones económicas, ya sea para lesionados o para fallecidos. Estos son los tipos ya de solicitudes que hay. Esos son para lesionados, y cuando ingresamos a la página web, ahí está ya la especificación. Sí, es decir, está en la parte de servicios y buscamos la parte de solicitudes y tenemos una plataforma completamente segura, rápida. Hemos digitalizado todo el servicio de FONAT, eso es importante resaltarlo. Anteriormente no existía ningún tipo de digitalización al respecto, no había un sistema, una plataforma que estuviera 24/7 disponible, en donde ahora sí es posible que la persona en donde quiera que esté pueda y que tenga un interés en solicitar la ayuda económica, pueda a través de su teléfono o celular inteligente o a través de una computadora pueda acceder a solicitar la prestación económica. Se van llenando ciertos requisitos, claro, es importante que platiquemos sobre ellos. Sí, porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de una solicitud de prestación económica para personas que resultaron fallecidas, bueno, estamos hablando de los familiares que son los que tendrían que acercarse. ¿Quiénes son los familiares que pueden solicitar la prestación económica? Estamos hablando de los hijos, de padre o madre, abuelos, tíos y sobrinos. También no está la esposa. Hablamos también del esposo y también del sobreviviente, también dependiendo del tipo de unión familiar que se tenga. Entonces, hablando de ese tipo de personas que
se acercan al FONAT a presentar su solicitud. También contamos con videos tutoriales para poder llenar la solicitud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que innovamos por completo la plataforma. Sí, dice usted que la digitalizaron por completo. Se digitalizó, entonces hay videos tutoriales que le ayudan y le acompañan a la persona a poder ir llenando con facilidad la solicitud. Ahora, ¿qué pasa si la persona todavía tiene alguna duda con respecto al uso de la plataforma? No hay problema, puede acercarse la persona a nuestras oficinas que están, tenemos 3 oficinas, están en San Salvador, en Santa Ana y en San Miguel, en donde pueden acercarse para que puedan ser atendidos, y ahí junto con los operadores de atención al beneficiario les ayudamos a llenar la solicitud. Pueden llegar presencialmente, lo han escuchado ustedes. Si tienen alguna dificultad a la hora de entrar al sitio web y no avanza en el proceso del llenado de la solicitud, si desafortunadamente pues ha sido víctima de un accidente de tránsito, entonces puede acudir también presencialmente, como nos dice la directora de FONAT, Paola Bardi, para que reciba la orientación necesaria y la ayuda para hacer esta solicitud. ¿Cuánto tiempo, directora, se tarda a partir de, tengo 6 meses? Por ejemplo, la persona debe respetar ese periodo para poder acceder a la solicitud. Después que ha logrado presentar la solicitud, ¿cuánto tiempo tarda para hacer todo el trámite del FONAT? Hay que recordar algo. Hay una serie de requisitos que son necesarios que deban de cumplirse. Entonces, una vez ingresada la solicitud, pasa a revisión la solicitud, y ahí es donde nuestros operadores se ponen en contacto para poder hacer algún tipo de consultas con respecto a los requisitos que hayan presentado. Luego de esto, si estamos hablando de una solicitud que cumple con todos los requisitos en ese momento, estamos hablando que la entrega de ayuda económica la puede estar recibiendo entre 3 o 4 meses. Es decir que todos los meses, a través del Consejo Directivo, que es el ente máximo para poder aprobar las resoluciones de prestaciones económicas, se aprueban todos los meses. Entonces, habiendo tenido eso en cuenta, ese es el tipo de solicitud para fallecidos. Recordemos que también tenemos otra. Tenemos la solicitud de prestación económica para a la persona que resultó lesionada. Aquí hay que tener algo en mente, y es que la persona puede resultar con una discapacidad ya sea temporal o permanente. Si hablamos de esta temporalidad o de esta permanencia de la lesión, eso se va a determinar a través de la Comisión Técnica de Evaluación Médica, que es la que está radicada en FONAT y es la que llama a la persona para poder realizar la evaluación necesaria de acuerdo a un instrumento para evaluar la discapacidad, y así es como se determina el porcentaje de discapacidad con el que resultó a raíz de la lesión del accidente de tránsito. En ese sentido, hay que tener en cuenta también una serie de requisitos, se hacen de la misma forma, se ingresa a la plataforma, se llenan los requisitos, se ponen en contacto con el ciudadano, y luego de esto, ahí es cuando ya comienza la primera cita por parte de la Comisión Técnica Médica Evaluadora. Y posteriormente, la solicitud sigue su proceso, y una vez finalizado y es de conocimiento aprobado por el Consejo Directivo, ahí es cuando ya pasa a la unidad financiera y ya se entrega la prestación económica. Esto tiene para, digamos, llegar a este nivel de prestación económica a través de FONAT, en el caso del lesionado, tiene mucho que ver el nivel de discapacidad, director. Así es, tiene que ver el nivel de discapacidad, porque la ley establece una tabla en donde marca el porcentaje de discapacidad. No hemos hablado de los montos, voy a compartir un poco sobre los montos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las solicitudes para fallecidos, para familiares de fallecidos, la persona tiene derecho a recibir $2,000 más $500 de gastos funerarios, es decir, $2,500. Esto se entrega por una sola vez. Y cuando hablamos de la solicitud para personas lesionadas, es
hasta $1,200. ¿Por qué hasta? Esto depende y está atado, viene de la mano con el porcentaje de discapacidad del cual estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa con las personas que lamentablemente pierden una extremidad y tiene que amputarse? Entonces, ahí automáticamente se le asigna el monto máximo porque ya se reconoce como una discapacidad del 100% permanente. Sí. Pero no queremos, nosotros no nos detenemos ahí. Uno de los enfoques de FONAT está al total servicio de la población, tiene una visión cálida y humana como lo es la de este gobierno. Entonces, con eso, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Pretendemos acompañar a la persona en su reinserción a su vida productiva laboral. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un programa de rehabilitación que tenemos en FONAT específico para las víctimas de accidentes de tránsito. Sí, y usted nos decía, directora, que bueno, este componente o eje de trabajo de FONAT de compensación económica es parte de todo el engranaje de la entidad, pero dice también tiene el componente de la prevención de accidentabilidad. ¿Y cómo nos ha ido, directora? Uno puede ver que los conductores como que no se apropian de, digamos, tantas recomendaciones. ¿Cuál ha sido la línea de trabajo que ha orientado FONAT sobre la necesidad de que prevengamos, que evitemos los accidentes viales? Aquí tenemos varias aristas que podemos ir viendo. ¿Por qué? Porque tenemos un plan estratégico de seguridad vial a nivel nacional, en donde existen diferentes actores que participan en la constante promoción de una nueva cultura vial. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros es sumamente importante el trabajo articulado que se desarrolla desde el gobierno, porque solo así es como vamos a poder cambiar la cultura vial de nuestro país. Nuestro fin esencial, ya usted bien lo decía, y es promover la cultura vial, la educación vial. ¿En dónde comenzamos? En nuestra niñez. Tenemos un programa con la comunidad educativa en donde vamos a centros escolares para poder compartir el mensaje de seguridad vial. Compartimos todo lo que tiene que ver con la normativa de tránsito para que las personas, los niños vayan familiarizándose, apropiándose cada vez más del concepto del respeto a la normativa de tránsito y también implementen en su forma de vida una movilidad segura. Recordemos que los niños son nuestros mejores multiplicadores y los que mejor llevan el mensaje del día a día, y por eso es que nosotros nos estamos enfocando de primera mano en la niñez. Sí, y van a las escuelas, directora, ¿cómo es? Porque hay un parque de educación vial también, ¿verdad? Sí, hay un parque de educación vial que es parte del Viceministerio de Transporte y también se desarrollan ciertas temáticas dentro del parque vial. Pero ¿qué es lo que hace el Consejo Nacional de Seguridad Vial? El que es el encargado de trabajar de la mano en el tema de la prevención, y es impartir de forma lúdica y teórica este tipo de charlas a la comunidad educativa. La comunidad educativa, recordemos, no solamente son los estudiantes, sino que son los padres de familia, los directores del centro escolar, los maestros y todo lo que gira en torno al centro escolar. Entonces, los invitamos a ellos a que formen parte de esta charla que nosotros vamos a impartir. ¿Qué es lo que impartimos en las charlas? Es la conformación de un centro, de un comité de educación vial, en donde buscamos que las personas estén conscientes sobre cómo cruzar la calle. Porque hay sitios donde debemos de cruzar la vía. Exactamente. Tenemos lugares en donde debemos de cruzar la vía, en donde tenemos que respetar las señales. Por ejemplo, el semáforo, si está el semáforo en verde, sabemos que no podemos cruzarnos la calle. Hay pasos peatonales también y demás normativa y señalética necesaria para poder promover esa movilidad segura y evitar accidentes. Sí, nos quedamos un poco haciendo referencia a estas actividades, tanto la reunión de estas organizaciones que llegaron para hablar sobre movilidad segura,
Y también usted me mencionaba, directora, posterior a esa reunión se desarrolla esta 7ª Semana Mundial de la Educación Vial. ¿Qué implicaciones tienen este tipo de actividades para que avancemos buscando mejorar nuestros estándares de educación vial? La 7ª Semana Mundial de la Seguridad Vial, que fue la semana pasada, la cerramos el día viernes, es pensada para poder enfocar o resaltar el trabajo que se hace día a día con el tema de la seguridad vial. Las instituciones actoras en el tema de la seguridad vial, como el Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Obras Públicas, el FOVIAL, son instituciones que en el día a día promueven la cultura vial del país, trabajan para generar una nueva infraestructura en donde existan otro tipo de desplazamientos aparte del vehículo. Estamos hablando de la implementación de unas nuevas ciclovías alrededor de nuestro San Salvador, en donde, ¿qué es lo que se quiere? ¿Por qué no nos desplazamos en bicicleta? Incentivar el uso de la bicicleta. Son movilidades sostenibles. Y precisamente la 7ª Semana Mundial de la Seguridad Vial lo que busca es eso, es repensar la movilidad, en donde se pone al centro de esta semana, se pone a los usuarios vulnerables. Los usuarios vulnerables, ¿quiénes son? Los peatones, todos somos peatones, recordémoslo siempre. Los ciclistas y los motociclistas. Esos son los más importantes dentro de nuestra pirámide de movilidad. Sí. Al tener ellos la prioridad, también ya se están implementando, lo podrán haber visto en las distintas vías del país, los semáforos peatonales. Los semáforos peatonales también son un recordatorio de que el peatón tiene la prioridad. Aparte de esto, también se busca resaltar dentro de esa semana las diferentes actividades que se hacen con la comunidad educativa, que ya lo veníamos conversando. Hay una forma lúdica para poder promover el mensaje. Una vez hablábamos al principio sobre la conformación del Comité de Educación en Seguridad Vial, en donde sí, miramos la parte teórica, todos los conceptos y demás, pero recordemos que los niños aprenden jugando. Entonces, con la lotería de Fovialito, que se llama Pilas con las Señales, es muy bonita, es súper activa y va introduciendo poco a poco toda la normativa de tránsito. Entonces, de esa forma, los niños van aprendiendo sobre el tema de seguridad vial y se divierten jugando también. Sí, y van aprendiendo. Y sí, mire, hay como en movilidad vial se ha compartido experiencia para los peatones. ¿Qué es más funcional? ¿Una pasarela o los semáforos peatonales? Los semáforos peatonales son la clave. Es decir, lo que estamos buscando es que podamos eliminar cualquier tipo de barrera que impida a la persona cruzar la calle. Un punto importante sobre esto es que el Consejo Nacional de Seguridad Vial también imparte charlas o capacitaciones tanto a la empresa privada como a instituciones públicas que quieran capacitarse sobre el tema. Recordar que todos tenemos que ser responsables a la hora de el cumplimiento de la normativa de tránsito y cuando conducimos un automotor. Tenemos que entender cuál es la responsabilidad de esto y cuáles son las consecuencias que se generan. Lo miramos en los accidentes y realmente es lamentable. Entonces tenemos que ser responsables con respecto a esto. En la dimensión de estos accidentes de tránsito, directora, ¿cuántas entregas de compensación han llevado a cabo ustedes en este 2023? En este 2023, nada más terminar el primer trimestre, entregamos $549,400. Como lo mencionaba, nuestro consejo directivo aprueba prestaciones económicas cada mes y es precisamente en donde estamos. Ahora, ¿cuántas familias hemos beneficiado? Hemos beneficiado a 611 familias salvadoreñas.
Y yo le decía, en la dimensión de esto de los accidentes de tránsito, hay también formas de comunicarse, me explicaba usted, telefónicamente para conocer los servicios de FONAT, si los podemos compartir también con nuestros oyentes para que ellos tengan un mecanismo para acceder a la información. Por supuesto que sí. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp de FONAT o nos pueden enviar un audio de voz. Voy a decir los teléfonos por regional. Para San Salvador tenemos el 7601-9072. 7601-9072. Tenemos para la regional de Santa Ana el 7601-6051. 7601-6051 para la regional de Santa Ana. Y tenemos para la regional de San Miguel 7601-8784. Dependiendo de la zona donde esté la persona que necesita la información. Sí. En cuanto a estos accidentes de tránsito, ayer, por ejemplo, directora, vimos este accidente, el transporte pesado, y los motociclistas son como las estadísticas más altas de accidentabilidad. ¿Qué acciones, por ejemplo, están articulando para seguir insistiendo en que todavía hace falta responsabilidad, tanto de peatones como también de quienes conducimos un vehículo? Recordar que es una responsabilidad compartida, desde la persona que conduce el vehículo como la persona que también se moviliza a pie cuando es el peatón. Ambos son responsables con respecto al correcto uso del sistema vial y el cumplimiento de la normativa de tránsito, así como los peatones también tienen normativa que cumplir, que la vemos también reflejada en la normativa de tránsito, también el conductor la tiene que cumplir. Ahora, lo mismo con cualquier tipo de transporte como tal. Si estamos hablando de transporte público, si estamos hablando de un vehículo particular, si estamos hablando de un transporte de carga, si estamos hablando de una motocicleta, incluso el ciclista, también todos. Sí, han sido víctimas de accidentes. Exactamente. Entonces, desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial se promueve constantemente las charlas que le comentaba y también se hacen controles preventivos vehiculares. Los controles preventivos vehiculares van de la mano con la Policía Nacional Civil, en donde se interviene a la persona conductora, se le pide que se detenga y se inspecciona también que tenga toda la documentación en regla y se le brinda consejos de seguridad vial. La persona, si tiene alguna documentación no en regla, pues obviamente se le impone una multa. Pero lo que se está buscando desde este gobierno realmente es cambiar la cultura vial. Sí, es cierto, sabemos que tenemos una normativa que cumplir y unas sanciones que vienen de la mano de esto, pero lo que se está tratando de ver es que exista una cultura vial de respeto, de tolerancia, de empatía, cuando muchas veces eso es lo que nos hace falta en el día a día y nos olvidamos de eso. Entonces, parte del trabajo articulado que se hace con el Consejo Nacional de Seguridad Vial es estos controles preventivos. Se intervienen a cualquier tipo de usuario del cual ya platicamos y también se le puede dotar de algún tipo de insumo de seguridad vial. Si le hace falta un extintor, los chalecos para los motociclistas. También estamos hablando de los arneses reflectivos para los motociclistas que ayudan a visibilizarlo. Estamos hablando de calibradores de llantas, etcétera. Un sinfín de insumos que son realmente útiles a la hora de conducir. Cuéntenos también, directora, sobre esta asistencia a través de rehabilitación, que el Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito también está dando este acompañamiento. Sí, otro de los fines esenciales del FONAT es impulsar programas de rehabilitación. A través de la Comisión Técnica Médica de Evaluación se ejecuta el programa de rehabilitación integral para personas con discapacidad a raíz de un accidente de tránsito. Y aquí es donde tenemos 4 grandes proyectos. La estrategia está conformada por el proyecto Te Acompaño, Yo Cuento, Yo Sigo y Entre Iguales. Este, como comentábamos, es sumamente importante porque es un esfuerzo pionero en El Salvador con una perspectiva integral para el abordaje del beneficiario.
¿Qué es el programa Te Acompaño? El programa Te Acompaño habla sobre las referencias y el acompañamiento necesario durante el proceso de rehabilitación. Se han hecho una serie de convenios interinstitucionales en donde lo que se busca es ese trabajo articulado que pueda funcionar a disposición de la población. ¿Para qué? Para poder ahorrar tiempo muchas veces. Hablamos de el programa Yo Cuento. Este programa es el acompañamiento en la certificación de discapacidad para efectos laborales o de pensión. El ISRI es el ente que emite ese tipo de certificaciones, pero una vez la persona ingresa a través de FONAT porque presentó la solicitud de prestación económica, entonces luego de ese paso nosotros invitamos a la persona a que si quiere formar parte del programa de rehabilitación, es importante tener la autorización por parte del ciudadano. Del interesado. Ajá. Exactamente, porque es nuestro deber poner a disposición estos servicios y si la persona desea hacer uso de ellos, pues perfectamente hace uso de ellos. Y ya cuenta con todos los requisitos necesarios porque ingresó a través de la solicitud que fue la que dio inicio a todo este tipo de servicios. Entonces hablamos del programa Yo Cuento, en donde se obtiene ese certificado, porque muchas veces... Por la discapacidad, nos decía, ¿verdad? Es el certificado para la discapacidad. Ahora, el otro programa es Yo Sigo. El programa Yo Sigo es un acompañamiento en la formación vocacional. ¿Qué pasa? Muchas veces la persona, por el accidente de tránsito que sufrió, ya no puede seguir desempeñando su labor anterior. Pero eso no significa que hay un fin en la vida laboral. Podemos dedicarnos a nuevos oficios y a raíz de los diferentes convenios que hay con el Ministerio de Trabajo y también con INSAFORP se otorgan diferentes capacitaciones, diplomados que se hacen en otro tipo de oficios, en lo cual esto luego también les ayudamos a hacer el currículum para que puedan depositar en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo su hoja de vida y posteriormente puedan colocarse en la vida laboral. Sí. Y estos aspectos, por ejemplo, de Yo Cuento en el programa de rehabilitación, responden un poco a la expectativa, hoy que usted lo mencionaba, directora, de lo que solicitan las personas con discapacidad. Un espacio para sentir que tienen la posibilidad de laborar, igual que el programa Yo Sigo. ¿Qué tanto ha sido, por ejemplo, la acogida? ¿Cuántas personas han tenido interés en dar continuidad y han comenzado y finalizado este proceso? Bueno, nada más comentar el interés de las personas que forman parte del programa es sumamente alto. Nada más compartirles las semanas, hace 2 semanas logramos colocar a 2 personas gracias a la Feria de Trabajo que el Ministerio de Trabajo lanzó. Entonces es un programa bastante activo en donde las personas están encontrando una nueva oportunidad para poderse reinsertar. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el FONAT? Estamos trabajando en eliminar las barreras para las personas con discapacidad a raíz de un accidente de tránsito. Sabemos que muchas veces las personas que sufren el accidente de tránsito son personas que son económicamente productivas, son cabezas de familia y, claro, se ven afectadas económicamente también. Entonces hay que buscar la forma de ayudarlo y a través del programa de rehabilitación que FONAT tiene a disposición de la población, es con el cual estamos dando una respuesta pronta a esto. Ahora, el último programa es Entre Iguales. Entre Iguales son grupos de apoyo. Hay que hablar sobre el trauma psicológico que genera o la impresión que genera un accidente cuando sufrimos un accidente y se generan estos espacios de acompañamiento para estas personas que sufrieron en el accidente o incluso para los familiares que perdieron a su pariente en un accidente y se les ayuda y se les acompaña para que puedan enfrentar la nueva realidad en la que están viviendo. Directora, nos quedábamos hablando, por ejemplo, este programa
que forma parte de este eje de rehabilitación entre iguales. Usted mencionaba que incluye a familiares de personas que desafortunadamente murieron, digamos, a consecuencia de un accidente de tránsito. ¿Cómo es el acompañamiento? ¿Hay personas que lo inician o no lo terminan? ¿Cómo opera? Tenemos que recordar que cada persona tiene su tiempo para poder sanar. Comencemos por ahí. Nuestro programa es una invitación a poder tener un espacio seguro en donde se puede compartir la experiencia, en donde va a haber otra persona en la misma situación. Es un ambiente de seguridad en donde uno puede desahogarse si quiere, o en donde uno puede llegar a escuchar o simple y sencillamente ahí son profesionales son profesionales de psicología los que conducen el programa. El programa de rehabilitación está compuesto por el área de trabajo social y por el área de psicología. Hay un apoyo psicológico a las víctimas de accidentes de tránsito. Por eso es que es integral. De alguna forma se busca también paliar el dolor que lleva la persona a raíz del accidente de tránsito. Ahora, que si lo terminan o no lo terminan, como lo decía, cada persona tiene su tiempo para sanar, y si considera a la persona ya no seguir, pues será algo muy propio de la persona. Las puertas de FONAT están siempre abiertas para que pueda regresar esa persona. Y se brindan estos 3 programas, 4 son en total, cuatro, ¿verdad? son 4. En todas, tanto en Santa Ana y en San Miguel también, directora. También se realizan. Recordar que uno de los objetivos es acercar los servicios a la población, y se hace de forma equitativa en cada una de nuestras regionales. Ahora, un punto que no había mencionado también, y es, si estamos hablando de las personas que sufrieron algún tipo de amputación, también se entrega una ayuda protésica a la persona que lo necesite. Ajá. Ahí tienen contratadas a empresas para elaborar prótesis. Así es decir, tenemos una serie de convenios en donde hacemos posible la entrega de la ayuda ortoprotésica para la persona, para quien lo necesite. Es una ayuda personalizada, porque no es algo generalizado, claro, sino que para quien lo necesite. Ellos lo deben de expresar también. ¿Hay algún proceso a seguir cuando las personas necesitan el apoyo para una ortoprótesis? Sí, automáticamente a través de la evaluación que hace la Comisión Técnica de Evaluación Médica, se identifica cuáles son las necesidades, si la persona necesita algún tipo de fisioterapia, porque probablemente ya se le haya colocado a raíz de una operación con las primeras atenciones que se le dieron por el accidente, entonces necesitan a lo mejor terapias para poder volver a caminar, o para poder volver a mover el brazo, la mano, etcétera. Ahí, dependiendo del tipo de lesión que tenga en el lugar del cuerpo que haya sufrido, y de esa forma también nosotros le hacemos la invitación. Recordar que es siempre a raíz de si la persona desea o no accesar a este servicio. Claro. Directora, esto de, digamos, la participación de FONAT, tanto en la línea de prevención como también post-accidente, como usted nos dice, pero también hay marcos regulatorios que establecen el control, la vigilancia del comportamiento vial y de estos niveles de accidentes de tránsito que estamos teniendo. ¿Cómo estamos? ¿Ustedes desde el FONAT creen que ha sido, digamos, positivo algunas reformas que se han hecho en conducción temeraria, por ejemplo, o conducción peligrosa, y otras reformas que todavía están pendientes para endurecer las sanciones para prevenir estas conductas que irrespetan la normativa vial? El cuerpo normativo que actualmente tenemos, es necesario resaltar todo el trabajo que se ha venido desarrollando para poderlo hacer cumplir. Recordemos que la normativa de tránsito data desde hace bastante, y tenemos que enfocarnos en qué es lo que está haciendo nuestro gobierno. El gobierno del presidente Nayib Bukele tiene un aparataje de instituciones que trabajan de forma articulada y que
ahora en día podemos decir que sí se está haciendo cumplir la normativa a través de la vigilancia y el control que le pertenece al Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil. De esa forma es como realmente podemos ir cambiando la cultura vial de respeto en nuestro país. Ahora, sabemos que es un tema complejo, pero no exclusivo de todas las realidades de los países. A nivel mundial, el tema de la siniestralidad, pero para eso también se está trabajando, ya estamos trabajando en eso. Un punto súper importante en tema de prevención es la generación de las políticas públicas. Cuando hablamos de la generación de políticas públicas es a través de la generación de datos. Nuestro Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que forma parte del Consejo Nacional de Seguridad Vial, tiene también una serie de convenios que se han venido desarrollando con todas las entidades que generan esa información a raíz de la siniestralidad. Ahí es donde realmente podemos afinar la punta del lápiz y decir, ok, necesitamos mejorar nuestra política en esto, necesitamos poner más controles en esto, tenemos todo un aparataje que ya está funcionando y está disponible para aquella persona que quiera consultar las cifras de siniestralidad en el observatorio. Entonces, de alguna forma es eso lo más importante. Y como dice usted, directora, la información que se recolecta en este observatorio no es solo únicamente para fines de tener información, sino también cómo utilizar las acciones a aplicar en materia vial, ¿verdad? Saber, por ejemplo, hasta los días en que ocurren más accidentes de tránsito, hay descripción de cuáles son aquellos sectores que tienen más percances, por ejemplo, los motociclistas, el transporte de pasajeros. Exactamente. Es también necesario compartir con la población los estudios observacionales que se hacen, porque un tema es hablar sobre las cifras que se generan a través del reporte de los accidentes de tránsito, las atenciones médicas que se dan con respecto a esto y demás. Pero también es importante hablar sobre los estudios observacionales que se hacen. Hay que realizar una observación de la conducta de cada uno de los usuarios del sistema vial. No hace mucho lanzamos el estudio observacional del comportamiento de motociclistas en el área de San Salvador, que próximamente podemos estar hablando sobre el lanzamiento de un plan nacional de motocicletas. Claro, eso es algo que todavía no puedo decir, pero es necesario recalcar que ya estamos trabajando en observar también la conducta. Sí. La conducta de cada uno de los usuarios. Vamos a comenzar un estudio observacional del comportamiento de los peatones también, en donde cada uno de los usuarios tiene ciertas particularidades a la hora de hacer uso del sistema vial. Y es interesante rescatar datos de ahí porque a partir de esa información que se genera es de donde vamos a sacar los planes. Sí. Hoy que menciona, por ejemplo, este estudio observacional de motociclistas, hubo una actividad en el Ministerio de Gobernación en el que se enfocó hacia eso, ¿verdad? En el marco de esta semana, la 7ª semana de la seguridad vial a nivel mundial, hubo esta actividad y esto es parte de los insumos que me imagino están recolectando. Sí, bueno, este viene de la mano con las acciones que en el día a día se van generando para poder fortalecer el conocimiento con respecto a la movilidad segura de una motocicleta. El curso introductorio a la seguridad vial de la motocicleta se realizó gracias a la cooperación internacional, en donde vinieron expertos de índole internacional en temas de seguridad vial y se capacitó al Viceministerio de Transporte, a la Policía Nacional Civil, a los sectores también de motociclistas, porque lo que se busca a través de la formación y el conocimiento y sobre todo también cómo usar la motocicleta es que las personas que recibieron la capacitación sean multiplicadores del mensaje y puedan seguir capacitando a más sectores. Importante esta información, ojalá y todos estos esfuerzos se traduzcan en mejorar la movilidad, en tener una movilidad segura. Yo agradezco a la directora de FONAT, Paola Bardi, su visita esta mañana para contarnos acá. Muchísimas gracias, gracias por el espacio.
Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.